¿verdad? Porque independiente de las magnitudes que veamos acá, ¿ya? Hay cargas desequilibradas, hay un montón de cargas, hay un sistema de generación que puede ser la red, puede ser un transformador propio, ¿ya? Entonces, lo que me interesa que veamos con este ejercicio y este trabajo final es que ustedes tengan la capacidad de hacer análisis de circuitos y corriente alterna. Pero no en el laboratorio de corriente alterna, sino que de arriba, ¿ya? O sea, para grandes. Donde vamos a tener que usar los conceptos del álgebra fasorial, ¿ya? Para el cálculo de algunas cosas. Y eso es lo que me interesa, que ese es el objetivo de este ejercicio. Entonces vamos a leer la piscina. En el sistema trifásico industrial de baja tensión de la figura se ha producido la desconexión de la fase C de la carga 1. Aquí se desconectó. En la carga 1 se desconectó la fase C, que es una carga en estrella equilibrada. Si es equilibrada, está todo equilibrado. O sea, las impedancias son equilibradas, los voltajes son equilibrados, las corrientes son equilibradas. Y en la carga número 2, que es de conexión delta, y se dan cuenta que es delta, ya ahí hay un triángulo, se ha desconectado la fase B, se desconectó la fase B, igual que acá se desconectó, que se cortocircuita con la barra de dentro del tablero. Se desconectó, pero hubo cortocircuito. En tal circunstancias, yo les pido que determine el voltaje C se prima. Voltaje C se prima, donde se desconectó esta línea en esta carga. Pero ahí se produce una diferencia potencial. Calcular el voltaje entre C se prima, mostrar la figura correspondiente a la carga 1. Después, la corriente por el neutro de la fuente de alimentación, es decir, ahí está el neutro, línea ABC, neutro, que el neutro está conectado a la carga 1 porque es estrella, pero acá no está conectado. ¿Ya? Sin embargo, tiene cortocircuito. La potencia compleja trifásica total que proporciona la fuente de voltaje expresado en potencia activa, kilowatt, potencia reactiva, kilovoltaje reactivo, y el factor de potencia de la instalación, y evalúe si cumple con la normativa eléctrica nacional. El factor de potencia, ¿ya? Cuando hablamos de potencia compleja, no estamos hablando de otra cosa que la potencia activa y reactiva, todas juntas, la potencia variable. Cuando hablamos de complejo, estamos hablando del número complejo. Número complejo, una parte real, una parte imaginaria. La parte real, la potencia activa, la parte real o imaginaria, la potencia reactiva. Entonces, una fuente trifásica, secuencia ABC, voltaje de línea, 440. Por lo tanto, el voltaje de fase, ¿cuánto es? 40 por raíz de 3. No me digan los resultados, díganme la expresión. Voltaje de línea 440. ¿Cuál es el voltaje de fase? Por raíz de 3. Dividido por raíz. ¿Ya? Vamos a ir aclarando con cierto tiro más lo que acabamos de ver. Tenemos una carga 1 que tiene una potencia de 35 kVA trifásico con un factor de potencia 0,9 en atraso. ¿Qué significa que tenga un factor de 0,9 en atraso? No que no le haya llegado la regla, no se trata de eso. No anda asustado el sistema. Un desfase. ¿Qué capacidad? Ya. Capacitivo. ¿Qué es capacitivo o inclusivo? Atrasado. Está en retraso. Capacitivo. ¿Sí? ¿Qué está en atraso? ¿En la fase o sea, el voltaje de la
El voltaje. No. El factor de potencia 0,9 el atraso. Cuando estamos hablando de factor de potencia, estamos hablando de potencia activa y potencia reactiva. Debe tener menos de 9. Sí, pero ¿qué significa? No, tiene 0,9. 0,9 es el factor de potencia. Pero el atraso. Tenemos el atraso en adelante. Si la corriente se retrasa con respecto al voltaje, ¿estamos en presencia de? No, ¿vos querés? Si la corriente se retrasa al voltaje, es inductivo. Si se adelanta al voltaje, es capacitivo. Por eso es que fui muy majadero. Lo que pasa es que muchos libros hablan de que en el sistema inductivo el voltaje se adelanta a la corriente. Pero yo le decía, sin embargo, nosotros siempre decimos que la corriente se retrasa con respecto al voltaje. ¿Por qué? Porque nuestro punto de referencia es el voltaje. El voltaje es el que siempre lo hacemos a partir de cero. Siempre lo iniciamos desde el origen del plano cartesiano. Y es la corriente la que nosotros dibujamos antes o después. Entonces, siempre está en atraso es porque es inductivo. ¿Ya? Y tenemos después una carga delta, una carga 2 delta, que abiertamente está desequilibrada. Porque estas son las impedancias. Este rectángulo no es como para que sea bonito, se vea bonito el número, sino que en corriente alterna nosotros ya no usamos ese signo, sino que usamos ese signo que representa la impedancia. Entonces, esta impedancia tiene 15 ohm, 15 ángulo menos 30 ohm. Esta impedancia tiene 20 ángulo 22 grados ohm. Y este tiene 10 más J,5 ohm. ¿Ya? También esa expresión, ¿no? Vendría a ser imaginario el abajo es rectangular. Está rectangular, ¿no? ¿Ya? Estoy analizando todo para que después no digan. Se puede sacar a por eso. Entonces, veamos. Tenemos que el voltaje en línea es 440, por lo tanto el voltaje fase neutro, voltaje fase es 440 dividido por 43, que es igual a 254 volts. Por lo tanto, los voltajes fase neutro para la fuente van a ser 254 volts ángulo 0, como en secuencia ABC, voltaje BN 254 ángulo 240, que es igual a ángulo menos 120, y ángulo BCN es 254 ángulo 120 grados. Luego, pero se repite el voltaje, claro, se está equilibrado. La fuente equilibrada, o sea, no puede generar de otra forma. Entonces ahí tenemos el voltaje fase neutro para la fuente. Profe, los 240 sería el ángulo de los fasores. De los fasores, que ¿no? vimos, sí. Cálculo de voltajes S' en la carga 1. De acuerdo con los datos de la carga, corresponde a carga estrella con neutro de impedancia 0. Por lo tanto, se tendrá. Y aquí les digo que, para que ustedes tengan claro, nosotros tenemos un voltaje A0, un voltaje B0, un voltaje C0. Y el voltaje C0 es igual al voltaje C'. O sea, la diferencia potencial que hay entre este punto y este punto es el mismo que este punto tenía. La misma diferencia potencial. ¿Ya? Y vamos a tener una corriente A1, una corriente B1. Aquí la corriente C1 es igual a 0, porque está abierto el circuito, por lo tanto no hay circulación de corriente. Y tenemos una corriente N1. Esos son los factores que influyen, o los parámetros que están en esa carga 1. Por lo tanto, hacemos cálculo de la impedancia en estrella. La impedancia, dos cosas. Este puntito arriba significa
complejo. O sea, estamos hablando de una magnitud y un ángulo. Cuando nosotros ponemos ese símbolo, eso barra, significa que es la magnitud. No nos interesa el ángulo. ¿Estamos? Entonces, la impedancia Z en estrella es igual al voltaje fase neutro, ¿ya? Partido por la corriente de línea. O sea, recordemos que la impedancia es voltaje partido por intensidad de corriente. Ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje partido por corriente. Lo transformamos a corriente alterna, impedancia es igual a voltaje partido por corriente. Como estamos calculando la impedancia en estrella, es voltaje fase neutro partido por corriente de línea. Nosotros sabemos que el voltaje fase neutro es igual a voltaje de línea dividido por raíz de 3, que lo habíamos calculado para la fuente. Por otro lado, por ley de Watt, sabemos que la corriente de línea es igual a la potencia trifásica de la carga partido por la raíz de 3 del voltaje de línea. ¿Sí? Reemplazamos en esta expresión la corriente de línea y nos queda esto. La impedancia de la estrella es igual a voltaje de línea dividido por raíz de 3 partido por la potencia trifásica dividido por raíz de 3 por el voltaje de línea. Entonces, la impedancia nos queda que es así, la corriente de línea es así. Dijimos que la impedancia en estrella era voltaje de línea partido por raíz de 3, todo eso partido por la potencia trifásica partido por raíz de 3, corriente de línea. Esta expresión la transformamos en esto. ¿Por qué? Porque la fracción de arriba la multiplicamos por la fracción de abajo invertida, simplificamos la raíz de 3 y nos queda que la impedancia en estrella es igual al voltaje de línea al cuadrado partido por la potencia trifásica. Y eso es igual a voltaje de línea, 440, no voltaje fase neutro, voltaje de línea, 440 al cuadrado partido por 35.000 volamperes, que era 35 kVA, que era la potencia. Nos da 5,531 ohm. Y esa es la magnitud o el módulo de la impedancia en estrella. Sin embargo, tengo que calcular el ángulo también de la impedancia en estrella. Y el ángulo de la impedancia en estrella es igual al ángulo de la potencia por fase. El ángulo de la potencia es igual al coseno a la menos 1 del factor de potencia. Dijimos que el factor de potencia de la carga estaba en el enunciado, era igual a 0,9. Eso quiere decir que el coseno phi es igual a 0,9. Por lo tanto, ese ángulo phi va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,9. Y eso es igual a 25,84 grados. Por lo tanto, nuestra impedancia compleja en estrella es 5,531 ángulo 25,84 grados. ¿Ya? Tiene sentido todo lo que digo, ¿verdad? Y se entiende más fácilmente. ¿Sí? ¿Ya? Como la carga número 1 de estrella con impedancia neutro es igual a 0, se tiene que el voltaje
la magnitud del voltaje AO es igual a la magnitud del voltaje BO, que es igual al voltaje, a la magnitud del voltaje CO, que es igual a la magnitud del voltaje fase neutro, que es igual a 254 volts. Por lo tanto, el voltaje CS' es igual al voltaje CO, que es igual al voltaje CN, que es igual a 254 ángulo 120 grados. Y tiene sentido, porque yo siempre les digo, si nosotros abrimos este enchufe o lo testeamos, vamos a tener 220 volts aunque no tenga carga. ¿Ya? Y acá lo que estoy testeando es C, la línea, con el neutro, aunque tenga una impedancia. Entonces, el voltaje va a ser del voltaje CS' igual al voltaje CO, o al voltaje de línea, perdón, voltaje base. O sea, ahí vamos a tener el neutro en esa parte que no está conectada. O sea, vamos a tener el valor del neutro. No, Porque está con impedancia. es que la impedancia no te indica nada. La impedancia, si está inactiva, es un punto de referencia. Por ejemplo, si nosotros ponemos en un tablero o aquí en un electrodo, nosotros medimos fase neutro, te va a dar 220. Si mides fase tierra, te da los mismos 2000. Y si mides fase neutro, o sea, tierra neutro, ahí te tendría que dar 0 volts. Entonces acá estás midiendo la fase con cualquier punto de referencia que va a tierra, independiente de la impedancia que pueda tener. ¿Ya? O sea, la impedancia no aplica el neutro. No tiene. Y eso es porque dice que la impedancia del neutro es cero. Si la impedancia del neutro fuera algo, ahí habría que hacer una recta fasorial entre las impedancias de la estrella con el neutro. Y los 120 es de lo de San Pablo está, ¿cierto? Claro, porque te dice que el voltaje CS' es igual al voltaje CO y O es lo mismo que el neutro. Entonces el voltaje C neutro que el voltaje fase. Por lo tanto, el voltaje CS' es el mismo voltaje fase de la línea C con respecto al neutro. Y ese tiene una angulación de 120 grados de fase. Después, cálculo de la corriente. Así de fácil fue el primer punto. O sea, es fácil, lo que pasa es que es enredoso. ¿Ya? Y ustedes tienen que fijarse en los detalles. Y normalmente son detalles que yo menciono y recalco y majaderamente digo. Cálculo de la corriente por el neutro de la fuente de alimentación. De la figura del enunciado se obtiene que tiene la corriente del neutro va a ser igual a IN1, ¿ya? Porque aquí está conectado el neutro, más IB2. IB2. ¿Por qué? Por el cortocircuito. ¿Ya? Si no estuviera en cortocircuito, estuviera desconectado solamente como acá, la corriente del neutro sería IN1 solamente. Porque en delta no tenemos conexión de neutro. Pero aquí con el cortocircuito, por lo tanto, IN1 va a ser igual a IA1, la corriente de acá, más la corriente de acá. Porque esas dos corrientes están conectadas al neutro. Z está desconectado, por lo tanto no hay corriente. ¿Ya? Recordemos que en una ley de Kirchhoff de corrientes, las corrientes que entran a un nodo son igual a las corrientes que salen. Las corrientes I1, B1 que entran a ese nodo tienen que ser igual a las corrientes que van por el medio. O
independiente para dónde va, si va del neutro acá, la corriente del neutro que es ese punto tiene que ser igual a la corriente de las fases. Si estuviera conectada a C, IN1 sería igual a IA1 más IB1 más IC1. Ustedes dijeron que Kirchhoff no había nada nunca más. Mentira. Entonces, tenemos que IA1 es igual al voltaje AO partido por la impedancia en estrella, que es lo mismo que decir el voltaje A neutro partido por la impedancia en estrella. Y ahí teníamos que es 250 volts, o 250 ángulo 0 volt, partido por 5,531 ángulo 2584 grados. Y eso nos da que la corriente en A1 es 45,923 ángulo menos 25,84 grados amperes. Siempre va a ser, en 254 siempre el ángulo va a ser 0. No, porque aquí también tenemos 254 y tenemos 120. Va a ser, depende de la secuencia de las fases. ¿Cómo llegó a los 45? Dividiendo la parte real. Porque. Dividiendo. Ah, Es una división bipolar, no es una división aritmética, geométrica o algebraica. Entonces tiene que meter 254 ángulo 0 dividido. es que lo estaba gastando. No, Lo que pasa es que la división del ángulo se resta, pero los módulos tienen otra operación. Si es que no me equivoco, ya, entonces el ángulo lo puedo sumar o restar, dependiendo de. Pero mejor me quedó la calculadora. mételo todo a la calculadora. O sea, te vas a polar, ¿ya? Y meten el O sea, le pongo 254. ángulo 0 grados, ángulo 0. Y eso lo divides por 5,531 ángulo 25,84. Ya. Y te va a dar ese valor. Profesor, ¿y cómo podemos identificar el ángulo de 254? Toda la clase anterior que hemos estado hablando de eso, en la secuencia, tú, incluso recién dijimos, teníamos un fasor de referencia que era VAN, lo poníamos en 0, y ahí iba voltaje VA, desde N, voltaje CN, y cada uno va con una diferencia de 120 grados. Y ese ángulo justamente es el voltaje C0 sería 254 más ángulo más 120 grados. Eso se lo damos por definición, porque está equilibrado, es lo que hemos hablado. No te puedo repetir todas las clases, o sea, ve los documentos que estoy enviando y ahí. Ese sería el BC. ¿Cómo? El ángulo positivo sería el BC. Y el BC sería el ángulo positivo. Ya. Por otro lado, calculamos la corriente IB1, que es igual al voltaje BU partido por la impedancia de estrella, que es igual al voltaje B neutro partido por la impedancia de estrella, que es 254 ángulo menos 120 partido por 5,531, o sea, 5,531 ángulo 25,84 grados, y eso nos da una corriente de 45,923 ángulo menos 145,84 grados. Y tiene sentido, porque así como el voltaje va a ser siempre el mismo, porque la impedancia es la misma porque es un sistema equilibrado, el voltaje es el mismo porque es un sistema equilibrado, y la corriente va a ser el mismo porque es un sistema equilibrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que varía? El ángulo de fase. Y ahí entra la importancia del análisis fasorial, que entendamos los ángulos. ¿Ya? Por lo tanto, IN1, la corriente N1 es igual a IA1 más IB1, que es 45,923 ángulo menos 25,84 más 45,923 ángulo 145,84 grados, y eso nos da un valor de corriente IN1 de 45,923 ángulo menos 85,84
84 grados. Para el cálculo de IB2 en la carga 2, se plantea la siguiente figura. IB2, aquí tenemos voltaje CA, voltaje CL, voltaje AM. Aquí tenemos la corriente IB2, la corriente AB2 y la corriente CB2. Y aquí tenemos la impedancia AB, impedancia BC, impedancia CA. Eso tiene que tener ustedes claro, porque yo acá en el ejercicio está dibujado, pero en el ejercicio por el abajo no tengo por qué mandarlo, ustedes tienen que identificar. ¿Ya? Entonces identifiquemos claramente. Voltaje AN, dijimos que era el fasor donde el mayor voltaje lo tiene la A, y N, que es el mismo punto que B. Ese nodo es el mismo. Voltaje CN y voltaje CA. ¿Por qué? Porque este no está conectado a M o a B. Entonces, voltaje CA. Y se asume que C tiene mayor voltaje que A. Está lo mismo ahí. Y las corrientes también, porque la corriente va de A, B2, C, B2 y la corriente IB2. O sea, la corriente que entra a este nodo es igual, las dos corrientes que entran a este nodo es igual a la corriente que está ahí. Y la dirección de las flechas da lo mismo en las corrientes. ¿Ya? Lo peor que puede pasar es que saque un número negativo y eso indica que el sentido de la corriente es inverso. Nada más, pero la magnitud va a ser la misma. Y los ángulos no van a cambiar. Entonces, nosotros decimos que IB2 es igual a menos I-A2, AB2 más I-CB2. Voy a explicar esa fórmula porque no se visualiza a la primera, aunque ya tendría que visualizar todo. En el nodo B, la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. Eso dice la ley de Kirchhoff, de corriente. ¿Ya? Por lo tanto, IB2 complejo más I AB2 complejo más AB2 y CB2 complejo tiene que ser igual a 0. Ley de Kirchhoff de corriente. ¿Verdad? ¿Se entiende eso, no? Ley de Kirchhoff de corriente. Las corrientes que entran a un nodo, a este nodo B, entre esa y esa. La suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. Como yo quiero saber IB2, voy a pasar estos dos valores para el otro lado. Y me va a quedar menos IAB2 complejo menos ICB2 complejo. Lo voy a hacer con pera y manzana. Cada una de esas expresiones está multiplicado por menos 1. Por lo tanto,
factorizo por menos 1 y me queda y como el 1 no lo ponemos, ¿se entendió? ¿Sí? Entonces calculamos la corriente compleja AB2. Y la corriente compleja AB2 es voltaje AN, o sea, cuando calculamos la corriente en esa resistencia, o sea, perdón, en esa impedancia, es el voltaje en esa impedancia partido por la impedancia. Entonces, el voltaje AN partido por la impedancia ZAB. ¿Por qué ZAB? Porque está entre A y B. Si yo pongo ese nodo lo bajo ahí el mismo. Entonces, nosotros habíamos dicho que el voltaje AN es 254 ángulo 0 grados, dividido por el valor que viene acá, 15 ángulo menos 30 ohm, y eso nos da una corriente AB2 de 16,93 ángulo 30 grados ampere. De igual forma, calculamos lo que está subrayado ahí. Y CB2 es igual al voltaje CM, la corriente, esta corriente. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Da lo mismo. ¿Ya? Y CB2, esta corriente va a ser igual al voltaje, la diferencia potencial que hay en esa impedancia, dividido por la impedancia. Entonces nos queda que es 224 ángulo 120 partido por 20 ángulo 22 grados ohm. Y eso nos da que es 12,7 ángulo 98 grados ampere. Por lo tanto, IB2 es menos este corriente más esta corriente. Y nos da 24,68 ángulo 58,5 grados. Entonces, Súmenme esto, por favor, ¿pueden? si los ángulos se suman cuando hago la división, No, no se suman. no se suman. Porque 120 menos 22 me da 98. No se suman. No es el